Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Hemos estado hablando, amados hermanos, en el nombre de Jesús, acerca de esas entidades espirituales que de alguna manera han estado operando, amado hermano, y que es importante en Dios poder conocer acerca de ellas. Hemos iniciado este estudio ya y hemos avanzado a través ya de 4 espíritus operativos en medio de la iglesia que de alguna forma están causando mella, hermano, y que han sido desatados y han sido enviados en contra de la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, con el propósito de causar el mayor daño posible y que de alguna forma mengue el caminar de los hijos del rey. Hemos estado platicando un poco acerca de 4 espíritus. Iniciamos, tuvimos a bien hablar ya sobre el espíritu de Coré, cómo opera, dónde opera, bajo qué circunstancias opera. El espíritu de Amalek. También hemos ya enseñado acerca del espíritu de Jezabel. Y el último que estuvimos compartiendo el día miércoles, que se nos extendió la prédica realmente, casi hora y media, hablamos acerca de la operación del espíritu de Absalón. Es importante hacer notar, amado hermano, previo a continuar con este tema, lo que desde un inicio dejamos bien denotado. Dios ama al pecador. Dice conmigo, Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Y hoy quiero hablarle acerca del 5.º espíritu, que de alguna manera tenemos que acercar la lupa y estar conociendo, amado hermano. Dice la Biblia que el pueblo perece, Auri, por falta de conocimiento. Pues como hijos de Dios y estrategas del reino, amado hermano, como una iglesia pujante, debemos de aprender a conocer y a entender la operatividad del enemigo. Yo quiero hablarle acerca de este espíritu, que es el espíritu de Herodes. Es un espíritu, hermano, que lo encontramos nosotros en diferentes pasajes de la palabra. Y quizá uno de los espíritus operativos hoy por hoy de mayor impacto y de mayor fuerza. Este es uno de los espíritus, amado hermano, que tiene como objetivo atacar las esferas de gobierno de la iglesia contra aquella obra pujante, contra aquella obra que se está levantando y que se mueve con diferentes facetas con un solo propósito primordial: provocar la disgregación de los hijos de Dios de la casa del Señor. El libro de Hechos muestra el final de este espíritu inmundo, que realmente, hermano, no es un solo espíritu, sino que es un legado generacional. Existen diferentes Herodes a lo largo de la palabra, pero describe el libro de Hechos que el final de este espíritu será de una manera que definitivamente debe de acercarse la lupa. El espíritu de Herodes culmina sus años de vida comido por gusanos, como consecuencia de no haber aprendido a escuchar y a tener la limpieza y la sanidad interior en su ser. El libro de Marcos, en el capítulo 8, versículo 12, dice de la siguiente manera: y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan
consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos. Por favor, note, la operación del espíritu de Herodes es una operación muy similar y se mueve a través de lo que se llama la levadura. Usted y yo vamos a entender hoy qué es esto. Versículo 15, Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Bíblicamente nosotros encontramos por lo menos 5 formas y aún una sexta de levadura. La Biblia describe 6 tipos de levadura. Una de ellas, note por favor, la Biblia nos enseña acerca de la levadura de los fariseos. Nos enseña también acerca de la levadura de los saduceos. Nos enseña acerca de la levadura de Herodes, la acabamos de leer en el libro de Marcos. Nos habla de una cuarta levadura, que es la levadura de los corintios. Nos habla de la levadura de los gálatas y aún de una sexta levadura, en la cual la Biblia describe de la mujer que escondió levadura en 3 medidas. Cuando nosotros estudiamos la palabra, amado hermano, encontramos por lo menos 4 palabras que traducen levadura. Recuérdese que el espíritu de Herodes se mueve a través del leudo, a través de la levadura. 4 palabras en la Biblia que describen levadura. ¿Me escuchas ahí claro, Bairito? Ok, excelente. La primera palabra en la Biblia aparece en Éxodo capítulo 34, versículo 25, y es la palabra chamet, numeral 25:57. Y cuando habla de levadura, en esa porción de la palabra, la levadura se refiere a extorsión. Note por favor, diga conmigo, extorsión. La extorsión no es únicamente lo que se está moviendo en nuestro ambiente a nivel nacional. Usted sabe que a veces hay personas que reciben llamadas, me das dinero y entonces no te va a pasar esto. Eso es una extorsión. Pero dentro de la operatividad del espíritu de Herodes se manejan extorsiones. Yo le voy a explicar en un momento cómo es que eso se mueve. No estoy hablando de la extorsión económica, le estoy hablando de la extorsión de eventos. Ahorita le voy a explicar. Entonces, la primera palabra que traduce levadura es la palabra chametz, en el numeral 25:57 según la concordancia Strong, y quiere decir extorsión. No sé si usted conoce personas que muchas veces extorsionan, pero no con dinero, sino que extorsionan con secretos o extorsionan con situaciones o circunstancias que se dan en el entorno. Por ejemplo, aquella hermana que sale sin autorización de su casa a hacer un mandado, y el esposo le ha dicho, por ejemplo, mira mi amor, cada vez que tú salgas, por favor dime a dónde vas, porque estoy preocupado donde tú andas. Y pues de alguna forma la hermana se va sin ningún tipo de anuncio, ¿verdad? Y alguien por ahí la encuentra y le dice, ¿verdad que te escapaste? A tu esposo le voy a decir. Eso es una extorsión. Todo aquello que manipula, todo aquello que mueve, todo aquello que intenta manipular la situación es una extorsión. Segunda palabra que traduce levadura es la palabra seor. Esa la encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 15, bajo el numeral 7603. Y esa levadura se refiere al leudo. Ahí sí estamos hablando de la palabra levadura bajo la perspectiva de lo que es la fermentación. Ahorita vamos a entender cómo esto pega en el ámbito espiritual. La tercera palabra que traduce levadura en la palabra es la palabra matzá. Esa está hablando en el libro de Levítico capítulo 10 versículo 12. Ahí va a encontrar usted, vaya a casa, inquiera como los de Berea. Y esa palabra matzá, note por favor cómo se va desglosando la palabra levadura. Habla de una extorsión, eso está hablando de manipulación. Está hablando de fermentación. Usted sabe que el proceso de la fermentación o del leudo no es más que ganar volumen
sin peso. Es decir, cuando nosotros hacemos un pastel, un pan, y las hermanas le echan levadura, la levadura le es echada al pan para que el pan tome masa, se infle. Ya más o menos usted va sabiendo de qué vamos hablando con la levadura. Pero también va directamente ligado a ser avaro. Habla acerca de cómo en sentido, amado hermano, la levadura absorbe lo dulce y se come lo dulce. Y la cuarta palabra que traduce levadura, y esa palabra aparece en todo el Nuevo Testamento, es decir, las tres anteriores son antiguo testamentarias, pero la palabra levadura es la palabra zumé o zume, que está en el numeral G2219 y habla de hervor. Note, mire, la levadura habla de hervor, habla de prueba. Ok. Cristo dijo que una de las cosas de las cuales el pueblo de Dios debía de guardarse, debía de cuidarse, es acerca de la levadura de Herodes. El espíritu de Herodes es un movimiento cuya base primordial dentro de la iglesia del Señor lo que procura es contaminación. Esta entidad no fue colocada como algunas de las anteriores para trastocar lo que es la sujeción a la autoridad, lo que entendimos nosotros en el estudio de los otros espíritus que provocaron la rebelión. La operación del espíritu de Herodes lo que mueve y lo que procura de alguna manera es extender contaminaciones dentro del pueblo de Dios. Es un ente espiritual que se encarga de llevar, de leudar y de contaminar la casa del Señor. Ahora, el espíritu de la levadura de Herodes es una ola que se levanta en contra de una iglesia ungida. Ahorita le voy a explicar a la luz de la palabra esto. Entonces, cuando en una casa, cuando en una iglesia, cuando en una congregación se levanta la operación de este espíritu, el espíritu de Herodes lo que procura es matar y aniquilar sueños. El espíritu de Herodes tiene una operación directa donde lo que va a provocar es destruir aquellos proyectos que se levantan nuevos en Dios, aquellas, como le dijera, amado, aquellos sueños que vienen de parte del Señor. Marcos dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ok. Herodes, usted conoce bíblicamente hablando que la operación de Herodes lo que intentó hacer fue matar niños. Esto lo vimos en el retiro con jóvenes, cuando Herodes se entera acerca del nacimiento del Mesías, el espíritu de Herodes ataca en los nacimientos de nuevos proyectos, en el nacimiento de sueños, en el nacimiento, amado hermano, de proyectos de Dios. Y esto opera, amado hermano, en aquellos ministerios o en aquellas personas que de alguna manera están buscando nuevos niveles espirituales. Es decir, el espíritu de Herodes va a llegar a atacar a aquellas personas que en su corazón tienen un anhelo vehemente, amado hermano, de alcanzar niveles diferentes espirituales en su vida y en su relación con Dios. Cristo y Mesías, tanto la palabra Cristo como la palabra Mesías significan ungido. Es decir, la unción que se va a desarrollar. Es decir, este espíritu focaliza y ubica ministerios nacientes, ministerios pujantes que están buscando crecer, busca siervos de Dios con sueños de Dios, busca ministerios con sueños de Dios para procurar apagar el nacimiento de una nueva
fluidez de unción en Dios. El espíritu de Herodes, usted recuerda que se levanta cuando Herodes recibe la noticia que habría de nacer un Mesías, un ungido. Entonces, este espíritu siempre trae operación en aquellos ministerios que tienen unción. Porque lo que el espíritu de Herodes quiere procurar apagar es la unción, es lo nuevo, es lo naciente de Dios en medio de una casa. Nuestro amado Señor conocía bien el sistema de la levadura. La levadura de Herodes pertenece a un reinado contrario al reinado de Dios y se mueve con aspectos muy básicos, amado hermano, que se empiezan a movilizar en el entorno. El espíritu de Herodes tiene operaciones muy específicas. Leuda con lujuria, leuda, note, la casa del Señor con apetitos carnales. Por favor, tome nota. Lujuria. ¿Qué es la lujuria? La lujuria es una pasión desordenada. Muchas veces la lujuria es amarrada a los apetitos carnales sexuales, pero no necesariamente debe de ser un apetito carnal, físico, sexual, sino que la lujuria se puede mover en diferentes dimensiones. Por ejemplo, aquella persona que tiene un exceso de deseo de alimento, eso es una lujuria, es un deseo incontrolable. Aquello que no se logra controlar en nuestras vidas es una lujuria. Entonces, este espíritu trae operaciones directas. La lujuria, es decir, los apetitos desmedidos en cualquier dimensión, motiva la grandeza humana. Este espíritu, una de las cosas que quiere es trastocar el corazón de los hijos de Dios para que de alguna manera infle el ego. Cuando un siervo o una sierva de Dios ungida, con presencia de Dios, con unción de Dios, es focalizada por este espíritu operativo que es el espíritu de Herodes, lo que desea es trastocar el corazón del hijo para que esta persona sea leudada en su interior. Note por favor que el proceso del leudo, que el proceso de la levadura, no es más, como dijimos al inicio, que ganar tamaño sin peso. Usted agarra una libra de masa ya preparada para un pastel y quiere que esa masa infle, usted le echa levadura. Y esa levadura procura que la masa crezca, es decir, la masa crece. El pastel es pequeñito, pero después de que se le echa su levadurita y lo mete usted al horno, se infla. ¿Cuántos hemos visto inflarse esos pasteles? Pero el peso es exactamente el mismo. Lo único que se infló. Entonces, una de las cosas que mueve el espíritu de Herodes, hermano, es el orgullo. Una de las cosas que mueve el espíritu de Herodes es llevar a los hijos de Dios a una dimensión equivocada de protagonismo. Es decir, usted puede identificar a aquellas personas que este espíritu ya les ha atacado y les ha pegado porque creen, piensan, sostienen que sin ellos la obra de Dios no prospera. Y usted sabe que en una casa puede faltar todo mundo, menos nuestro amado Señor Jesús. La unción Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces uno logra identificar el ataque leudado de un espíritu inmundo al estilo de Herodes cuando empezamos a ver en el entorno siervos y siervas de Dios que tienen un mayor concepto de sí mismo de lo que son. Porque la levadura ha venido a caer a su corazón, amado hermano, provocando en aquel que ha sido atacado y ha sido contaminado por ese espíritu que leuda, hermano, la vida espiritual de un hijo de Dios cuando cree que solamente a través de él Dios puede obrar. Y este espíritu tiene una operación tremenda, amado hermano, porque de alguna manera infla el ego del hombre. Entonces el espíritu de Herodes, una de sus operaciones es procurar engrandecer en su mente, ¿verdad? Definitivamente el ego
de un ministro, de un hijo de Dios. Usted escuchará muchas personas que en algunas oportunidades manifiestan: bueno, si yo no llego a la iglesia, yo no predico, no hay unción. Si yo no dirijo en medio del servicio, no fluyó nada. Y eso, amado hermano, tiene que ver mucho con aquello que se llama espíritu de protagonismo. Entonces, cuando hay un siervo de Dios, una sierva de Dios, un hijo de Dios, que de alguna manera tiene un mayor concepto de sí mismo, y esto ataca, mire, es que los espíritus, hermano, ya la vez pasada lo estudiamos, los espíritus inmundos son montoneros. Porque este espíritu de Herodes trabaja juntamente. Los espíritus son sinérgicos. Por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, dos espíritus que trabajan sinérgicos siempre es el espíritu del adulterio y el espíritu de la pobreza. Cada vez que usted ve adulterio y fornicación, regularmente va seguido de la pobreza. Porque una de las cosas que drena, amado hermano, es la economía. De esa misma manera, los espíritus regularmente van a trabajar en equipo. Entonces, este espíritu de Herodes trabaja juntamente con los otros espíritus que hemos visto: el espíritu de Coré y el espíritu ¿de quién fue el que hablamos el miércoles? De Absalón. Este espíritu opera primero y posteriormente le da paso a un espíritu de Coré o a un espíritu de Absalón. Porque para que Coré y Absalón hubieran atentado, cada uno en su dimensión, entendimos que la rebelión de Coré impregna al liderazgo. Y que la manifestación del espíritu, ¿de quién dijimos el miércoles? De Absalón, ese no ataca a siervos, ese ataca a hijos. Pero para que un hijo o un siervo hayan tenido ¿cuál podría ser la palabra? La alzadez, no sé si existe esa palabra. Hayan tenido el atrevimiento, como Coré tuvo, de enfrentarse delante de Moisés y poder poner en tela de duda la autoridad de Moisés. Y así como un espíritu de Absalón tuvo a bien poner en tela de duda, hermano, y avergonzar públicamente a su padre, es porque el espíritu de Herodes ya había tenido una operación previamente en el corazón de esos dos siervos. ¿Por qué? Porque para que un hijo se le ponga al brinco a un padre, debe de considerar el hijo que las puede más que el papá. Y mire, esto tiene una operación eclesial, pero esto no lo podemos llevar a la casa. En la casa, un espíritu operativo de Herodes, hermano, es aquellos hijos que o los padres hacen lo que ellos quieren. Y perdónenme, usted se va a reír ahorita, pero si no, se lo suenan. Y usted ha visto en los hogares hijos levantar la mano en contra de los padres a golpes. Entonces, para que ese hijo se haya levantado en golpes contra un padre, es porque tuvo de alguna manera que ser leudado su corazón previamente, para que tuviera el atrevimiento de alzarse en contra de una autoridad. Entonces, el espíritu de Coré y el espíritu de Absalón, hoy tenemos que identificar y saber que operan juntamente con otro espíritu que se llama el espíritu de Herodes. Porque para que Coré y Absalón se levantaran en contra de su autoridad, primero se les tuvo que haber inflado el ego. De lo contrario, hubieran respetado la línea jerárquica de autoridad. Entonces, este espíritu lo que quiere buscar es motivar la grandeza del hombre en medio de la congregación. Y mire, hermano, es importante que usted y yo entendamos que el importante de todo culto es nuestro amado Dios. El pastor, hermano, va de tercero, cuarto, quinto, va de cuarto, diría yo, porque primero el Padre, después el Hijo, el Espíritu Santo, y de último tal vez el pastor, porque está presidiendo. Pero el importante siempre es el Señor. Pero cuando, mire, hermano, de alguna manera nosotros identificamos ministerios que manifiestan tener solo la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad, es porque ya hay un espíritu inflado. Entonces, el espíritu de Herodes lo que quiere provocar es un alzamiento, es un protagonismo. Y eso, mi hermano, eso es carnal.
Usted ve personas que asisten a los ministerios, asisten a las iglesias solamente cuando predica aquel que le gusta cómo predica. Pero si el pastor invita a alguien más, no reciben de nadie más que no es del pastor. ¿Por qué? Porque el espíritu se tiene elevado, se tiene leudado, se tiene inflado. Ahora lo interesante es que la levadura dice que reduce el peso y aumenta el volumen. Ahí estamos hablando de alguien inflado. ¿Y quién es alguien inflado? No le estoy diciendo a alguien gordito, no. Alguien inflado es alguien que cree él mismo, únicamente él, que está por arriba de todos. Yo no encajo en este grupo porque no me siento parte. Yo soy mucho para encajar con ellos. Pastor, ¿cómo tú me pones a servir con estos hermanos? A mí, con ellos, inflado. No sé si me están dando a entender. Hermano, no se le ocurra a usted nunca jamás creerse más que alguien. Por eso dice la Biblia que nadie debe de tener una estima superior, pero tampoco inferior, sino que debe de aprender a tener su lugar en el reino. Como decía el apóstol, estaba leyendo una publicación del apóstol que el exceso de humildad, hermano, eso es ¿qué? Orgullo. El exceso de humildad termina siendo orgullo, hermano. Pero avancemos entonces en esto. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice que cuando Jesús nació en Belén, note por favor, Belén de Judea, nació en un tiempo, que fue el tiempo de Herodes. Que por cierto, es que este espíritu, hermano, tiene operación en diferentes estratos. Esto tiene operación, por ejemplo, a nivel congregacional. Perfectamente puede tener una convergencia a nivel familiar. Pero también este espíritu hoy por hoy está operando en nuestros hijos pequeños. La palabra en el original que traduce Herodes es héroe. Y usted y yo platicamos ya hace algunos domingos como hoy todo el medio televisivo está invadiendo. Usted mira canales televisivos importantes y ve que todo tiene que ver con superhéroes. Y la palabra superhéroe es un super Herodes, porque tratan de alguna manera de quitar el lugar de posición a nuestro amado Señor Jesús. Pero avancemos en esto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Quiere decir, miren, note por favor, Herodes se manifiesta en los nacimientos. En los nacimientos de ministerios, en los nacimientos de pequeños, en el nacimiento de los sueños, de los proyectos. Lo que quiere matar es la nueva unción. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer, note, el Cristo. Este espíritu herodiano tiene forma de operar. Tiene una forma sistemática que vamos a identificarlo hoy, amado hermano, para que podamos examinar los ámbitos espirituales donde nos movemos y poder renunciar a cualquier tipo de contaminación que pueda provenir no de una persona, sino de un espíritu influenciando a una persona. No sé si me estoy dando a entender. Dígame, ¿me doy a entender, amado hermano? Ok. ¿Cuáles son las características del espíritu de Herodes? Número 1, los Herodes tienen característica básica: almas adúlteras dadas a la amistad con el mundo. Marcos capítulo 6 versículo 17 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había aprisionado en la cárcel. ¿A causa de quién? De Herodías,
mujer de Felipe, su hermano, pues mire qué había hecho. La había tomado por mujer. Es decir, Herodes había enviado a prender a Juan y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías. ¿Por qué? Porque era la mujer de su hermano Felipe. Entonces, una de las características de la operación del espíritu herodiano es el adulterio. Es el adulterio, hermano. Gracias, hijo. Dice la Biblia en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando usted mire, hermano, mire, perdóneme si voy a ser un poco gráfico, hermano, pero creo que estamos entre personas adultas, bueno, entendidas. Diga ahí y pongan sus oídos: me circuncido los oídos. Usted ve hoy por hoy siervos de Dios con los teléfonos cundidos de pornografía, ministrando altares. Allí hay una operación herodiana. Cuando, mire, perdóneme que se lo diga, no pasa aquí, sino que eso pasa en Nibiru. Cuando usted ve grupos de jóvenes, células de jóvenes, o grupos homogéneos dentro de la iglesia, alabanza, danza, sonido, niños, diaconado, y en vez de discutir y platicar aspectos bíblicos, lo único que se encargan es de estar hablando chabacanerías por teléfono. Y en vez de circular coros, en vez de circular videos que edifican, lo que se circulan entre ellos es pornografía. Allí hay una operación herodiana. Y aquel ministro de Dios que esté metido en esos ámbitos hoy debe de saber que tiene una contaminación de tipo herodiano. Por eso es que siempre yo he procurado motivar a esta casa en que no se presten a las pláticas antisonantes, llamándose por apodos. Bueno, Señor Jesús le dijo también a Herodes, esa zorra, ¿verdad? O sea que el Señor le dijo zorra a Herodes, porque Herodes devasta las viñas. Entonces, hermano, cuando nuestras pláticas no son constructivas, sino que toman un tinte diferente, cuando lo que nos circulamos dentro del Facebook, WhatsApp y todo esto tiene que ver contaminación de tipo sexual, quiero decirte, joven, que si tú has recibido, hermano, hermana, si tú has recibido ese tipo de información de parte de alguien del sexo opuesto, allí hay una operación de un espíritu inmundo que lo que está queriendo es leudar tu corazón. Entonces, no es válido entre el pueblo de Dios tener tales costumbres. Contimás, diría el apóstol, siervos en un altar. Entonces, cuando nosotros vemos hijos de la alabanza, señoritas de danza, jóvenes de danza, pueblo en general, aleluya, cuando usted mire, hermanos, pasándose ese tipo de situaciones, huya, porque ahí no es un hermano, ahí hay una operación demoníaca de un espíritu herodiano procurando leudar el corazón para desagradar la voluntad de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, el espíritu herodiano tiene una característica. Mire, yo no sé si usted alguna vez ha visto líderes de la alabanza dirigiendo bien bonito, o tocando muy bonito, o hermanos predicando bien bonito, pero cuando se suben al vehículo lo que tienen es la guapachosa. No sé si existe algo así, ¿verdad? No tengo idea. O cuando uno va al puerto, la qué buena, o la ayayay, o la uyuyuy, o qué sé yo, hermano, no sé. Pero cuando usted se sube al carro y dice, pues si este es el hermano director de la alabanza, este es el hermano que toca el bajo, este es el hermano que toca la guitarra, este es el hermano que danza, esta es la hermana que danza, ¿y por qué viene oyendo a Ricky Martin? Allí hay contaminación.
Y el espíritu operante, identifíquelo, ahora sépalo, que el espíritu que está pegando es el espíritu de Herodes. Porque el espíritu de Herodes mueve, hermano, al adulterio. Y mueve a todo aquello que tiene que ver de índole sexual en medio del pueblo de Dios. Me atrevería a decir, espero no equivocarme, Señor, que la chusma que iba mezclada entre el pueblo cuando salió de Egipto hacia la tierra de la promesa, esa también fue influenciada por un espíritu herodiano. Recuerden que los espíritus son eternos, que lo conocemos bajo el calificativo de Herodes es una cosa, pero ese espíritu, así como usted y yo, somos espíritus eternos. Nuestro cuerpo tiene edad cronológica, pero nuestro espíritu es eterno, igual que nuestra alma. Entonces cuando existen ese tipo de manifestaciones, mis hijos, ustedes tienen que saber que tal hermano que anda en esa movida anda influenciado por un espíritu. No es normal que un líder en una iglesia, hermano, sus pláticas sean únicamente de sexo. No es posible que en medio del pueblo, hermano, las fotografías que se circulan sean de hombres o mujeres desnudas. Eso no es. Lo que quieren hacer cuando leudan al pueblo de Dios, cuando leudan a los líderes, cuando leudan a los servidores, es apartar su corazón de la presencia de Dios y como consecuencia crear un proceso de involución que lo lleve fuera de la presencia de Dios. Para eso hay espíritus asignados. Y este espíritu asignado para crear esto se llama el espíritu de Herodes. Miren de qué otra manera opera el espíritu de Herodes. El espíritu de Herodes le gusta el show. Si yo no dirijo hoy, yo no voy al culto porque de plano no va a estar bueno. Estos aquellos ministros, hermano, que a veces se van de las iglesias porque no se les da privilegio. Y perdóneme, el importante en la iglesia es Jesús. Ninguno de nosotros. Voy primas. Porque el día que yo llegue a pensar que usted viene a esta iglesia por verme a mí, hermano, yo le pido en el nombre de Jesús que mejor se vaya a otro lado. Porque el importante en toda iglesia se llama, diga conmigo, Jesús. Y el espíritu de Herodes, cuando ataca a alguien, ¿sabe qué es lo que busca? Pues, porque en el hueso viene el protagonismo. Recordémonos que el leudo, lo que provoca en el Hijo de Dios, es querer ser el importante de la reunión. No crea usted que la unción fluye aquí por mí o por usted. La unción fluye por la bendición de Dios y por su misericordia y su gracia. Entonces uno sabe que hay un hermano leudado y contaminado cuando se siente la última Coca-Cola del desierto. Lucas 23:8, y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía la esperanza que le vería hacer una señal. Los hijos de Herodes, aquellos que han sido de alguna manera engendrados por Herodes, lo único que los mueve, amado hermano, es el querer ver la manifestación de milagros en medio de los servicios. Y si no hay milagros, esa iglesia no es de Dios. Mire qué nivel de contaminación. Y yo le garantizo que pueden recorrerse todas las iglesias de Guatemala, que nunca va a encontrar la iglesia perfecta. Porque el día que le encuentre, cuando entre, le echa a perder, decía el apóstol. Mira la tercera operación. Identifiquemos este espíritu, hermano, para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Desechamos toda contaminación. A los Herodes les gusta oír la palabra, pero no obedecerla. Marcos capítulo 6, versículo 20. Usted sabe que este hermano es Herodes porque se sabe la Biblia al derecho y al revés, pero a la hora de ponerla en práctica, usted sabe que no la vive. Son enciclopedias andantes. Hasta sabe más Biblia que el pastor. Pero la Biblia dice, hay que ser hacedores. Diga conmigo, hacedores. La palabra es para hacerse, no para aprenderse, aunque evidentemente usted la atesora y la guarda en su corazón. Eso es lo que dice la palabra. Entonces mire pues, Marcos 6:20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto. Y oyéndole, o sea que sí lo oía, sí conocía Biblia, sí conocía palabra,
Le gustaba oír porque dice, mire, que tenía respeto y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Es buen escuchante. Pero a la hora de rajar ocote, no aparece en ningún lado de la escena. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Usted va a encontrar gente conocedora de la palabra. Yo estoy seguro que usted conoce gente que es enciclopedia. Pero cuando usted va a su casa, lo que ve no refleja lo que enseña. ¿Por qué? Porque ahí hay una operación de un espíritu herodiano. Y se llega uno a acostumbrar, amado hermano, a vivir en esa dimensión que después es tan natural que ya no se logra separar lo vil de lo santo. O sea, aquella persona que sabe mucha Biblia, pero que cuando sale de la puerta se le olvida, quiero que sepa que está influenciado por un espíritu de contaminación. Y ese es el espíritu de Herodes. ¿Qué hay que hacer? Presentarlo delante de Dios, hermanos. Y aquí estamos como en aquella película. Usted vio la película de Ébola. ¿Quiénes vieron la película de Ébola? Cuando iban a entrar a la sala donde estaban examinando los virus, se ponían un traje amarillo, se ponían otro traje blanco abajo, después les echaban vapor, descontaminados. Ya descontaminados podían entrar. Para poder entrar en la presencia de Dios tenemos que entrar descontaminados de este tipo de entidades espirituales. Mire cómo más opera el espíritu de Herodes. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo se deshace la operación de este espíritu? A través de la palabra. ¿Cómo? Desechando inmundicia y abundancia de malicia, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si somos, amado hermano, oidores, mas no hacedores, dice la Biblia, que nuestra fe y nuestra religión es vana. Hoy hay que poner las valvas en salmuera, hermano. Recuérdese que usted y yo hemos declarado que esta casa es una casa novia. Entonces, dirán, ala, hermano pastor, pero qué cardio, eso de ser cristiano está difícil. Y a mí que solo me dijeron que levantara la mano y recibiera a Jesús y que ya la hice. Sí, ya la hizo, ahí tiene la vida eterna, ganada, aleluya, gloria a Dios. Pero de qué hay que aprender a morir y a pagar precio, hay que aprender a hacerlo. Entonces, sabiendo, por eso es que la Biblia, hermano, por eso es que cada vez que ministramos Santa Cena, se recuerda que nosotros regularmente indicamos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es contado por pecado. O sea que esto es cardíaco. Por eso la Biblia también dice, no os hagáis, ¿alguien me ayuda con ese versículo? No os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que tales tendrán mayor condenación. ¿Por qué? Porque el maestro conoce e inquiere más en la palabra. Entonces, conocer de la palabra y no ponerla por obra es ser alguien de doble ánimo. Y cuando somos oidores, mas no hacedores, dice la Biblia que allí ya hay un espíritu operativo. Es el espíritu de Herodes. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, mire, nuestro amado Señor Jesús, pues el antídoto contra este espíritu se llama humillación. Por eso dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte de maldición. Entonces, una de las cosas que nos permiten identificar la operación del espíritu de Herodes, amado hermano, es cuando tú ves en tu vida que todo lo que sabes no lo estás poniendo por obra, o no lo estoy poniendo por obra. Cuando nosotros identificamos, qué lindo, qué precioso, este hermano, Padre de la gloria, deberían de llamarse Byron Strong. Aleluya. En vez de concordancia, Byron Strong. Pero cuando eso no se pone por obra, es algo completamente diferente. Ahí hay un leudo al estilo de Herodes. Cuarta característica para identificar la operación de este espíritu en medio de nosotros. Los Herodes, o aquellos que están contaminados por un espíritu de Herodes,
consultan la palabra siempre, pero con un propósito, y ese es el beneficio, y no van a dudar en utilizar la palabra para defenderse y para justificar sus homicidios. Es aquel que, hermano, se tiene todos los versículos en la punta de la lengua. Mire, por eso es que es tan complicado evangelizar, por ejemplo, a un pastor caído. Es tan complicado evangelizar a un apóstol caído, a un profeta caído, a un maestro caído, porque tienen conocimiento de palabra, hermano. Mateo capítulo 2, versículo 6. Mire, y oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, noten, no era poca gente, era un montón, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Es decir, este espíritu, hermano, cada vez que hay un nacimiento de un sueño de Dios en algún lugar, es muy factible que este espíritu opere trabajando y quiera traer contaminación, porque unos lugares donde se manifiesta Herodes es en el nacimiento de los reyes. Ahí estamos hablando de ministerios nacientes, reyes con R pequeña, chiquita. No sé si me doy, porque dice la Biblia que fuimos constituidos, ¿qué? Reyes. O sea, es válido, bíblicamente es válido. Por eso, hermana, cuando usted le hable a su esposo, dígale, ¿qué dice mi rey? Dígale usted. Aleluya. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará, ¿qué dice ahí? A mi pueblo. Usted sabe que una persona está contaminada con el espíritu de Herodes, porque cada vez que usted le trata de trasladar un mensaje, siempre le va a refutar la palabra con la misma palabra. Algo así como hizo Luzbel, o el diablo, que Jehová lo reprenda, ¿verdad? Ya evolucionado, cuando llevó esa tentación delante del Señor en el monte. Dice la Biblia que el Señor fue llevado por el Espíritu al monte y ahí fue tentado. ¿Y con qué lo tentó? Con palabra. Escrito está, le decía el Señor, escrito está, escrito. Esa fue la batalla de los escritos está. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el enemigo, bajo esta influencia demoníaca de Herodes, va a buscar es defenderse con la palabra. Pero la gente se puede defender con la Biblia, hermano, sin ningún problema. Pero deben entender que cuando la Biblia es utilizada para beneficio personal o para intentar vender una idea o tratar de apaciguar algo para su beneficio propio, ahí viene una influencia de tipo demoníaco. Es decir, aquella persona que usa la Biblia para defender todos sus homicidios, todas sus carnalidades. Hermano, no tome. Puchis, hermano, ¿y acaso no le dijo Pablo a Timoteo? A Timoteo fue, ¿ah? Toma unos vinitos a causa de tu malestar estomacal. Y entonces de eso se cuelgan los borrachos para seguirse echando los tragos. Perdónenme que se lo tenga que decir así, pero más vale que alguien, como dirían los patojos, alguien les cante la neta, ¿va? Cuando encontramos nosotros versículos así como eso, no, hermano, pero no, la Biblia no dice que es malo tomarse un vino. Embriagarse es malo, pero un vinito no es ninguno. 2 vinitos no son ni 3 vinitos. Cuando, ¡sí! Aleluya, aleluya, hermano, usan la Biblia para justificar sus placeres. No sé si me estoy dando a entender. Entonces los Herodes les gusta siempre utilizar la palabra para beneficio y no van a dudar en buscar el versículo que les avale y les ampare lo que están haciendo. Usted tiene que saber, hermano, que ahí ya no está hablando con un hermano únicamente, sino que y tampoco le estoy diciendo que está hablando con un endemoniado. No es eso lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que ese hermano posiblemente pueda ser un instrumento, una bocina para la voz velada de Satanás detrás de él, como le sucedió a Pedro. Porque el Señor le dijo a Pedro, aléjate, no le dijo aléjate de mí, Pedro está siendo influenciado por un espíritu, no, aléjate de mí, Satanás, le dijo de una vez. Porque en ese momento el propósito del reino se había perdido, intentando él de alguna manera separarlo del llamamiento que Dios le había traído como redentor y salvador de este mundo terreno y de todas las Pleiades, de cada uno de nosotros. Entonces, cuando se utiliza la Biblia
para justificar mi maldad. Eso no es natural. Tú y yo, iglesia, debemos de saber que cuando ese tipo de situaciones suceden en nuestro entorno, el tal está siendo influenciado por un espíritu inmundo. Amén. Amén. Número 5, mire, avancemos. Característica de los Herodes. Lucas capítulo 9, versículo 9. Y dijo Herodes: a Juan yo degollé. ¿Quién pues será este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Para qué? Para matarle, amado hermano. Es una de las cosas que identifican claramente a aquellos que han sido contaminados bajo la influencia de un espíritu herodiano. Es que van a arremeter en contra de aquel que los expuso y trajo a colación y al descubierto su condición de contaminación. Pues cuando alguien que está contaminado es descubierto bajo esa influencia, inmediatamente va a arremeter en contra de ti o de aquel que evidenció la manifestación de ese espíritu inmundo. Regularmente el pastor, porque para eso fue colocado el ministro en medio del redil, para discernir e identificar. Entonces, cuando alguien que ha sido contaminado con un espíritu herodiano es descubierto en medio de la congregación o en medio del lugar donde se movilice, regularmente usted va a ver a esa persona arremeter en contra de aquel que trajo a luz la condición bajo la cual se estaba moviendo. Delicado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por favor, quiero que escuchemos bien este versículo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, todo aquel que tiene saña en contra de su hermano, todo aquel que procura el mal constantemente a su hermano, aquel que arremete a cada instante en contra de su hermano, dice la Biblia que el tal es contado por homicida, y que debemos de saber que ningún homicida, ningún hermano que arremeta en contra de otro hermano intentando matar la credibilidad, matar el testimonio de tal hermano, amado hermano, déjeme decirle que aquel que arremete intentando matar el testimonio de otro hermano es un homicida. Y dice la Biblia que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Perdóneme, yo aquí perfectamente encajo. Mire, ¿quiénes son los que regularmente? Espérenme, voy a pensar esta pregunta. Hemos entendido que homicidio es de alguna manera quitarle la vida a alguien sin conocimiento. Es más, las ciudades de refugio, las 6 ciudades de refugio, las 3 en el desierto y las 3 en la tierra de la promesa, habían sido instituidas para los homicidas, no para los asesinos, para los homicidas. Entonces, aquel que mata involuntariamente el testimonio de un hermano, perfectamente encaja, mire, aquel que le gusta andar chismeando la vida del hermano, en automático se constituye un homicida, porque lo que está intentando hacer a través de la murmuración y del chisme es matar la credibilidad de la contraparte. Quiero hacerle una pregunta. ¿Alguien ha intentado matarlo últimamente? Tiene que saber que si es hermano de la iglesia, está influenciado por un espíritu que lo que va a intentar matar es el testimonio. Esto es lo que sucedió con Saúl y David. Dice la Biblia que David fue convocado delante de Saúl para que, tocando el arpa, el espíritu inmundo, que ojo, ya lo dijimos una vez, había sido enviado de parte de Dios. Hay que tener cuidado cuando hay espíritus inmundos atacando la vida de una persona, porque así como puede tener una operación de parte del reino de las tinieblas, muchas veces los espíritus inmundos pueden llegar a hacer tratos directos a las personas, así como le sucedió a Saúl, porque dice la Biblia que el espíritu que aturdía a Saúl había sido enviado de parte de Dios.
Entonces a veces hay que tener cuidado, hermano, que no nos encontremos reprendiendo, porque decimos, es que esta es una manifestación demoníaca, sí, pero después de eso pregúntese, ¿es un trato de Dios o es un ataque del enemigo? Porque si es ataque del enemigo, gloria a Dios, gloria, gloria, aleluya, y entremos a batallar. Pero si es un trato de Dios, apártese. Porque dice la Biblia que el espíritu inmundo que llegaba a aturdir a Saúl, no lo envió el enemigo. Ese venía de parte de Dios. Entonces aquel que intente matar a su hermano a través de la lengua, por eso dice la Biblia que la lengua enciende la rueda de la creación, amado hermano, porque tiene un poder increíble. Entonces aquel que le gusta el chisme, aquel que le gusta la murmuración, aquel que le fascina andar hablando de la vida ajena, quiero decirle hoy a través del canal de televisión, que Dios los bendiga, que aquel, el tal, está siendo influenciado por un espíritu, que es el espíritu de Herodes. Porque el espíritu de Herodes lo que procuraba era matar. O sea, aquel que dice, no, este hermano, es que a mí honestamente el hermano Saulito me cae mal. Yo le voy a inventar un par de bolas por ahí y voy a echar su testimonio. Sí, de plano, ahí arrancó la guerra. Pero quiero decirle que el tal hermano no se le puede llamar más hermano, porque la operación que tiene internamente es el equivalente a lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque recuérdese que el espíritu de Herodes va en contra de los planes de Dios. Cuando se levanta en contra de los planes de Dios, el tal tiene influencia de tipo herodiano. Número 6, mire, se recuerda que hablamos algo acerca de que la palabra leudo también significaba extorsión. ¿Recordamos eso? Mire lo que dice Lucas capítulo 13 versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y le dijo: id y decid a aquella. Ahí está, mire. ¿Cómo le dijeron a Herodes? O que póngale ese calificativo y guárdelo, porque ese nos va a servir adelante. Herodes igual zorra. Agarre zorrita y póngala por un lado. Avancemos con esto, después regresamos ahí. Y de decir aquella zorra, ni siquiera le dijo zorro, hermano. Zorra le digo: he aquí, echó fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Es una de las características del espíritu herodiano, es que le gusta trabajar con la intimidación. Ahí es donde mencionamos la extorsión. Porque la intimidación es parte de ese espíritu. Cuando de alguna manera, a través de la palabra, a través de la coacción, a través de muchas formas, van a intentar manipular la situación y la circunstancia con un fin: causar daño y causar de alguna manera que se pierda la credibilidad. Entonces Herodes, cuando te enfrentas al espíritu de Herodes, una de sus características es que te va a querer intimidar, se va a querer poner al tanto. Es intimidante. El espíritu de Herodes son falsas autoridades que buscan destruir la viña del Señor. Lucas 13:32 dice: id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero la Biblia dice en el libro de Cantar de los Cantares: cazando las zorras pequeñas, las pequeñas raposas, dice otra versión, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ok, ¿cómo le dijo de sobrenombre el Señor Jesús a Herodes? Zorra. Quiere decir que una de las operaciones principales del espíritu de Herodes es devastar las viñas, es decir, las congregaciones. ¿A través de qué? De la intimidación, el chisme y la murmuración. Entonces, cuando esos factores existen en medio de una congregación, allí hay un espíritu operante herodiano. Lo que hay que buscar es el foco de contaminación para cortarlo. Muchas veces, pastores que me ven por la televisión, que nos honran viéndonos, muchas veces lleva hasta años
poderlo hacer. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos guía a toda verdad. Entonces, ¿cuál es la tarea del espíritu herodiano? Echar a perder las viñas. Pero dice la Biblia que un poquito de levadura echa a perder la masa. Por pequeña que sea la manifestación que tú puedas ver visto en tu entorno, es importante que si lo has identificado, lo pongas delante de Dios para limpiar. ¿Por qué? Porque si eso no es limpiado en estos momentos, se te puede reproducir y te puede matar. Físicamente no, te puede apartar del redil de Dios, de los caminos de Dios, y como consecuencia, estar apartado del Señor es el equivalente a una muerte espiritual. Así que hoy, en el nombre del Señor Jesús, si hay algo de esto que tú hayas visto, que hayas vivido, que te haya podido dejar impregnado, tráelo hoy al altar delante del Señor. Traigámoslo al altar delante del Señor. Porque, amado hermano, dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia pura y sin manchas. Así que yo quiero dejar abierto el tiempo para que todo aquel que necesite, hermano, si esa necesidad está en tu corazón, no tengas pena ni vergüenza. Lo duro y lo delicado sería saber que en esa condición no podemos entrar en el reino de los cielos. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.